arrancando. Bueno, cuéntenme. Marian, pero nosotros tuvimos dos grandes interrogantes, dos grandes momentos en los cuales dijimos tiene que estar. Primero porque arrancó 4G, arrancó siendo un noticiero de salud y arrancamos contando mucho, porque arrancamos en pandemia, entonces arrancamos hablando de COVID mucho todos los días. Y ahí vimos que siempre que hacíamos las preguntas y respuestas o participaba la gente, surgía siempre el tema referente a la sexualidad, a la cotidianeidad. ¿Qué pasó con la sexualidad y la pandemia? Sabemos que es un tema súper original, pero hay que desmenuzarlos y queremos que lo hablemos en 4G. Queremos que nos cuentes vos, que has ido por todos lados, lo has ido contando en todos lados, pero que nos cuentes ya en este más de año y medio casi de pandemia, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que pasaron, a grandísimos rasgos, pasaron dos cosas. Aquellas personas que estaban en pareja al principio de la pandemia dijeron, esta es como nuestra oportunidad y podemos ir a convivir y podemos como juntarnos y podemos hacer qué sé yo. Y tuvieron como mucho sexo inicialmente en la pandemia, pero claro, luego, y sobre todo en la cuarentena, ¿no? Digo, por lo menos acá en Argentina que tenemos esta cuarentena tan extensa y que de alguna manera nos obligó a todos a estar juntos, ¿no? Como un poco circunstancia era esta. Y creo que terminó pasando eso, ¿no? Que como al principio las parejas hicieron como una cosa muy simbiótica de, bueno, ante la adversidad nos unimos mucho y hacemos como un equipo y nos conformamos y qué sé yo, y lo damos todo en el sexo, y de hecho, un dato curioso que creo que lo ilustra bien a esto, es que en el primer mes de la cuarentena en Argentina, se agotó la cantidad de Viagra que había en las farmacias, ¿no? Si trato de sildenafil, se agotó. Digo, la farmacia salió, la Cámara Argentina de Farmacéuticos, a decir que no había más Viagra en las farmacias, en todo el país. Que me parece un dato como de color y que ilustra muy bien cómo funcionó la sexualidad, por lo menos en ese primer mes y pico de cuarentena. Los buscadores, los ¿Relacionó buscadores, dentro de la venta de lubricantes para las mujeres o no fue tan así? No, no. Y tiene que ver con algo que seguramente desarrollemos después, que es cómo los hombres, o los Robertos, como decimos en mi comunidad, para ser más inclusivos, tienen esta cosa muy de la mirada del pene erecto, ¿no? Y como que el pene erecto tiene que estar siempre presente porque si no, entonces no hay sexo, ¿no? Es como si no hay un pene erecto, entonces no hay relación sexual. Y creo que estamos tan teñidos con eso, tan salpicados con esto, que sobre todo al inicio de la pandemia fue donde más se observó. La buena noticia de esto es que a la vez aquellas personas que no estaban en pareja tuvieron mucho tiempo para autodescubrirse, y eso también generó como un poco un boom, como una explosión de algunas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad. Por ejemplo, así como te digo que se agotó el Viagra en las farmacias, también te digo que los juguetes sexuales tuvieron un incremento en ventas de casi el 200% en un año, comparado con el mismo periodo del año anterior, ¿no? Y ahí sí estamos hablando de mujeres. No eso está necesariamente genial. antes, pero sí de juguetes sexuales y de juguetes que tienen que ver con la autoexploración y qué sé yo, digo, es una muy buena noticia esta, me parece que está buenísimo. Que ver también con un tema de encierro y que la gente por ahí no pudo tener encuentros, ¿no? Con este tema del contagio, que se evitaban los encuentros sexuales, que en un momento, no sé si se acuerdan, pero el gobierno había recomendado hacer sexting o hacer encuentros vía... Eso lo recomendamos todos, está bárbaro, eso viene bien. Haga un que sea especial a decirte, chicos, bueno, tengan sexo a través de las redes sociales, porque por ahora... Ahora, yo también lo dije, fui a los medios y lo dije, también bancame. Todos lo dijimos, yo también, pero me parece que, a ver, una cosa es que por ahí nosotros, desde el lugar de profesionales, desde el ámbito que sea, ¿no? Privado, público, las redes, lo que sea, y otra cosa es que el gobierno lo ponga sobre la mesa. Para mí fue una muy buena noticia que el gobierno, de alguna manera, como habilitar esta cuestión de, bueno, chicos, no podemos salir, bueno, empecemos a hacer otras cosas, hagamos sexting, tengamos sexo seguro. Me parece que estuvo bueno que se pudiera hacer, pues cada uno quiere, ¿no? El sexo es fisiológico, el sexo es biológico, el sexo tiene que existir y el orgasmo también tiene que existir, con lo cual un impedimento de poder lograr tener sexo durante la pandemia, de alguna manera había que tratar de solucionar eso, porque si no, se iba a enfermar gente si no tenía sexo, claramente. Hubo algo que a mí me llamó mucho la atención en el inicio de la cuarentena, que es que muchas personas, sobre todo quizás las más jóvenes, entraron como que por ahí estaban chongueando, digamos, que no estaban en relaciones estables, ni de pareja, ni conviviendo, ni nada,
estaban como de novios o chongueando, y había como una cosa muy transgresora también de, mira, yo me voy a tomar igual un colectivo, o yo me voy a ir caminando a la casa del chongo, porque igual son 5 cuadras, digo, la prohibición era total, ¿no? La prohibición era no salgas de tu casa, esto lo escuchábamos Sí, 24/7 sí. en todos los Sí. medios, y aún así había una cosa como muy transgresora. Yo, en el primer tiempo de la pandemia o de la cuarentena, me cansé de hacer encuestas y preguntas y qué sé yo, y todo el mundo estaba como insistiendo todo el tiempo en salir a tener relaciones. Y eso es como un pico de mucha transgresión que después, ¿no? Como la misma Cuesta, gente de la cuesta cuarentena, sostenerlo después, salir, digamos. quiero ponerla, quiero no sé qué, y ahora están así como re pachorras comiendo pochoclo en la casa, digo, ¿entendés? Pero Ah, ahí, Mariana, en eso que mencionás vos, ¿era por el deseo de romper la norma o era por el deseo del sexo en sí? Digamos, por No, el deseo del encuentro. ¿O había un mix? no, para mí había como una cosa transgresora de medio adolescentona, ¿viste? A mí esto no me va a pasar, tampoco teníamos mucha información. De repente te dicen, te tenés que quedar en tu casa por algo que no se sabe, no se sabe dónde está, no digamos, está las y de hecho, lentejas, está en el el, aire. el sexo tiene algo transgresor, algo de... Está siempre atado a eso, ¿no? Como que el sexo siempre es transgresor, siempre es así como jugueteo, esa cosa. Y creo que el hecho de romper la cuarentena estricta e irte a lo del chongo o a lo de la chonga a tener sexo era como darle todo un contexto alrededor. Creo que te erotizaba un toque más, como diciendo, uy, no me descubrieron, vengo, entro, hago y me voy. Bueno, esto es como muy de la mano de tener un amante, digamos, toda la adrenalina, la dopamina, todo lo que se pone como en el sistema nervioso y a nivel químico en el cerebro, Tal que cual. se activa también como para no poder cortar esas relaciones que a veces una relación de amantes se convierte en una relación larguísima. Y uno dice, pero si son amantes, sí, bueno, pero tiene que ver con esto, con todo lo que se está activando en el cerebro en ese momento. Y quizás o me da un poco la impresión que ante tanta angustia, tanto encierro, tanta crisis, y sale como una parte rebelde también, ¿no? Sí, obvio. ¿Y qué pasó con los que no pudieron romper esa barrera? Que les agarró como el efecto al revés, digamos. Mucho miedo al contagio, mucho miedo al aislamiento, me cerré, no vivía con mi pareja. ¿Y cómo salir de ese ostracismo, por así llamarlo? Interesante. Vos sabés que hace poquito atendí una pareja que no se besan, son jóvenes ambos, son un chico y una chica, y no se besan desde marzo del año pasado, ¿no? Ya ahí hay una cuestión fóbica, obviamente, puesta en juego, pero digo, tienen relaciones con el barbijo puesto, con una dosis de vacunación, recién te estaba escuchando, te veo la cara, Diego, pero, Sí, pero no se estamos todos como... puede. Es fuerte, ¿no? A veces cuando uno piensa estas cosas dice, bueno, acá hay algo más, Claro, ¿no? ¿Son Trata de... pareja, claro. Perdón, no te escuché. ¿Son pareja estable ellos? Súper estable, hace como 3 4 años que están de novios, sí. Cada uno vive en su casa con su familia, tienen Ujú. relaciones, pero barbijo puesto y no se besan desde marzo del año pasado. Es una cuestión muy curiosa. Igual ahí le comentamos, ¿no? Si la relación dura más de 15 minutos, se considera contacto estrecho por más que haya tenido puesto barbijo, así que... Te los he dicho, Lucas, pero bueno, ¿no? Cada uno tiene fobias y su manera de ir desarmando y desandando Obvio, sus propias opciones. hay que acompañarlo. Porque, tal cual, pero digo, como este es un caso extremo, obviamente, pero digo, me parece que también ilustra un poco y pone un poquito de color en esto de cómo se vivió a veces, ¿no? Porque, a ver, la realidad, chicos, es que esto fue un golpe para todos. De la noche a la mañana literalmente nos dijeron que no podíamos salir a la calle, no podíamos vernos con nuestros seres queridos, no podíamos viajar, no podíamos salir, no podías ir al supermercado, digo, esto vino a cambiarnos un poco la regla del juego, ¿no? Y me parece que eso de alguna forma y termina un poco como impactando a nivel traumático en el cerebro y en las emociones, sin dudas. Sí, sí, Entonces, obvio. que hoy todavía lo estamos viviendo de alguna manera y lo estamos transitando, más laxo probablemente, pero lo estamos transitando, vamos a ver las consecuencias emocionales de esta pandemia y sobre todo el tiempo de cuarentena y de pandemia con muchas muertes y muchas pérdidas laborales, etcétera. Esto lo vamos a ver a nivel sexual probablemente el próximo año o el siguiente, porque las consecuencias del estrés postraumático no son inmediatas. Tiene que pasar un tiempo para que el cerebro baje un poco esta información y cuando se da cuenta que no la puede procesar, ahí empieza como la cuestión más enquilombada del cerebro, ¿no? Sí, muchos hablan de que se viene una especie de pandemia de salud mental después Sí, de esta, vendrá. termine la pandemia. Yo Sí. espero que sea más leve y acá vamos a estar nosotros para darle apoyo a toda esta gente. Acá este equipo lo está bancando. Sí, obvio. Te quería preguntar lo siguiente, Marian, en la
la gente más añosa que se encontró por ahí viviendo 24/7, viste que muchos, los cincuentones, sesentones, que por ahí laburaban todo el día y que por ahí tenían sexo una vez al mes, y de golpe se encontraron que estamos 24/7 encerrados. Aumentaron las ganas, te empezaron a llamar y te dijeron, che, ¿qué hago? Necesito algo que me ayude para estar más lubricada, necesito algo para que tener una mejor erección o no, o dame tips. ¿Eso pasó? Aumentaron significativamente las consultas en general, en todas las edades. Yo creo Bien. que por lo menos las consultas de sexología fueron las que más se notó el aumento. También creo que se puso un poco en relieve lo que ya estaba, ¿no? O sea, si Roberto no tenía una buena erección, pero antes tenías relaciones una vez por mes y medio que zafa. Pero ahora Roberto lo tenés 24/7 en casa. Entonces las No hay relaciones, cómo evitarlo. ¿viste? Entonces es como, ahora está en relieve porque tenés que cumplir, Roberto. Ahora ya no es tan sencillo, no te puedes hacer el dolobu e irte enseguida. Creo que esto puso un poco en relieve como estas cuestiones. Y con el tema de la lubricación también, pero sobre todo, más que la lubricación, la falta de deseo sexual. Y creo que ahí fue donde más enfocamos quizás en sexología, o por lo menos yo, fue donde más enfoqué y donde más trabajé.